Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, martes 6 de febrero del 2025. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 20.56. Hemos visto durante la sesión y en el rango overnight 20.55 hasta 20.66. Vemos un rango ligeramente acotado, pero todavía justamente desde dentro del rango del 20.50. 2070. Hoy es un día clave para el peso mexicano. De hecho, Banco de México anunciará su decisión de política monetaria y todo apunta que tendrá un recorte de tasas de 50 puntos base, es decir, 0.5%. Pero vale la pena desglosar las últimas decisiones de política monetaria para tener un poco de contexto de lo que estamos viviendo o habíamos vivido y estamos también por vivir. Banco de México, como les comento, puede reducir o anunciar la reducción de la tasa del 10% al 9.5%. Sería el primer recorte de esta magnitud desde agosto de 2020. Es decir, Banco de México desde el 13 de agosto, puntualmente 13 de agosto del 2020, no ha hecho un recorte de tasas de 50 puntos base. En aquel momento hizo un recorte de tasas desde 5 a 4.5%. Otra cosa u otra fecha importante del ciclo de tasas es que el 24 de junio del 2021 comenzó el ciclo de alzas, que es el que hemos estado viendo hasta hace un par de meses, que llevó la tasa desde el 4% hasta un máximo histórico en la época moderna económica de México, por supuesto, del 11.25% que vimos precisamente en marzo del 2023, este máximo. Y luego bien, también el 21 de marzo del 2024 empezamos a ver un cambio en la tendencia de las tasas, es decir, vimos el primer recorte de tasas en esta nueva fase de recortes, donde se recortó precisamente de 11.25 a 11%. Y como les comento, el día de hoy, 6 de febrero, se espera que se lleve a cabo el primer recorte de 50 puntos base, no visto desde agosto del 2020, para bajar la tasa de 10 a 9.5%. ¿Qué sigue en el tema de tasas de interés? Bueno, pues el consenso de bancos, algunas encuestas y algunos consensos que se han hecho respecto a temas de tasas de interés, pues arroja el resultado de que se espera que la tasa a finales del 2025 cierre en 8.5. Y hay que recordar que el presupuesto del gobierno en el tema de egresos consideró una tasa del 8% para finales de 2025. Entonces eso lo hay que tenerlo como referencia, insisto, 8.5 el consenso de analistas y 8% el presupuesto de egresos de la nación que se aprobó hace también ya unos meses. Entonces, ahora, ¿qué efecto puede tener este movimiento de Banco de México sobre el peso mexicano? Bueno, puede causar, hasta cierto punto el mercado ya lo está descontando y seguramente por eso estamos viendo que el tipo de cambio rompió, entre comillas, el 20.50 como resistencia, como techo. Lo confirmó, de hecho, como soporte o como piso después. Eso consolida el rompimiento o la subida y está buscando los 20.70. Esto también tiene que ver seguramente ya con la decisión que está descontada por parte de los mercados. Cuando digo descontada, me refiero a que el mercado ya está operando en este momento con esta noticia, entre comillas, digerida, ¿no? En sus portafolios. Sin embargo, lo que no está digerido porque no se ha dado a conocer es el comunicado per se, ¿no? ¿Qué dice el comunicado? ¿Cuál es el tono del comunicado? Si el comunicado será agresivo, es decir, si continuarán con recortes agresivos de tasas de interés o serán un poco más cautelosos con respecto a los siguientes recortes, si serán de 25 puntos base, si serán de 50 puntos base. Esto es muy importante para lo que sigue para el peso mexicano y recordemos que al final de cuentas, si Banco de México recorta las tasas de interés y en Estados Unidos la Federal Reserve o la Fed no recorta las tasas de interés, el diferencial de tasas se va haciendo más pequeño y esto le quita atractivo a los activos en pesos mexicanos. Como les comentaba, no es lo mismo invertir en Estados Unidos a tasas de 4,5 a invertir en México a tasas del 10%. Si bien es un diferencial importante, conforme se vaya reduciendo este diferencial de tasas de interés, entonces dejamos de ser tan atractivos para el mercado y empiezan a buscar también ya inversiones en dólares. Eso es importante comentarlo porque esta diferencia o este recorte de Banco de México versus la Fed, que no recortó las tasas, pues como les comento, va a reducir este diferencial de tasas, va a reducir
el atractivo de los activos en pesos mexicanos, y esto puede irle pegando poco a poco al precio del peso dólar, es decir, puede depreciar al peso mexicano. Y ojo, quiero comentar algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia en el concepto entre depreciar y devaluar? Depreciar se refiere a que el mercado mismo, a través de la oferta y la demanda, pues le resta valor a la moneda. Y devaluar se utilizaba única y exclusivamente cuando era el gobierno quien manejaba el nivel de tipo de cambio. Entonces, cuando escuchemos temas de se va a devaluar el tipo de cambio, realmente estamos hablando ya de depreciación. La devaluación ya no existe porque el gobierno ya no es quien controla el tipo de cambio, sino es la oferta y demanda del mercado. Así que hay que estar pendientes de esta información. Es a la 1 de la tarde el anuncio de política monetaria. Obviamente cualquier sorpresa, es decir, si no recortan 50 puntos base o hacen un recorte de 25 puntos base o no hacen un recorte, lo cual es poco probable, podemos ver una apreciación del peso mexicano frente al dólar. O contrario, si llega a haber un recorte mayor a 50 puntos base, que tampoco vemos probable, evidentemente puede haber una depreciación del peso mexicano mayor. Ese es el día de hoy, 6 de febrero. Mañana tenemos los datos de empleo, 7 de febrero. Es muy importante porque este dato también tiene que ver con el anuncio de política monetaria de la Fed el próximo mes. Y se espera que no haya recortes. Precisamente si vemos datos de empleo menos favorable para Estados Unidos, puede avivar el sentimiento del mercado de que la Fed puede recortar la tasa más pronto de lo que se espera, porque hoy día se espera que el próximo recorte sea hasta junio. Y también mañana conoceremos el dato de la inflación en México. Ahora, las zonas de reacción a monitorear: el 2070 en la parte alta, posteriormente 2085, y en la parte baja como piso inmediato el 2050 y posteriormente el 2030. Así que hay que estar pendientes hoy a la 1 de la tarde, y cualquier duda estoy a tus órdenes. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.